Soy el profesor Eusebio Samar Gómez, estudiante de la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Comalcalco. Iniciemos con la ponencia que les tengo preparada. Buen día. ¿Alguien me dice cuánto es 1/8 más 2/4? Esta es una pregunta que encontramos comúnmente en las aulas de educación básica, principalmente en educación primaria. Y esto nos hace ver que los docentes seguimos enseñando matemáticas de la misma forma en la que se enseñaron a nuestros padres, es decir, con los algoritmos convencionales, que es un par de números unidos a un signo con la finalidad de tener la resolución de esa operación, que sin embargo no deja un aprendizaje significativo en los alumnos. Esto hace ver a las matemáticas con cierta apatía, con aburrimiento, con desinterés, debido a las prácticas tradicionalistas mecanizadas. ¿Qué son estas prácticas tradicionalistas? Son las prácticas en las que los docentes hacen que los alumnos se aprendan cómo se desarrolla una suma, cómo se desarrolla una multiplicación, una división. Consiste en memorizar las tablas de multiplicar. Sin embargo, no genera en el alumno la intensidad que se requiere porque no son capaces de ver que esas operaciones, que esos algoritmos le van a servir no solamente para pasar la asignatura de matemáticas, sino le van a servir para el resto de su vida. Sin embargo, con estas prácticas, el alumno no logra discernir este aprendizaje. En los últimos años se ha desarrollado una nueva forma de ver a las matemáticas, denominada OA-OA, que quiere decir otros algoritmos para las operaciones aritméticas. ¿Qué busca esta metodología? Bueno, busca que las matemáticas tengan un aprendizaje significativo, con el uso de material y elaborando situaciones didácticas. El aprendizaje significativo es todo aquel aprendizaje que le va a servir al alumno para desarrollar competencias para su vida. Es decir, no solamente las va a aprender de forma mecanizada, sino que va a entender que es y que tiene una finalidad a lo largo de toda su vida. Palmero 2011 dice que el aprendiz no debe ser un receptor pasivo, al contrario, debe tener cierto significado del aprendizaje que está teniendo derivado del uso de material didáctico. Y esto nos pasa al siguiente ámbito, que es precisamente el uso de material didáctico. Esteban y Enrique 2012 dicen que la utilización de materiales puede ser una gran ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estoy completamente de acuerdo en ello, ya que no es lo mismo que el alumno vea en un pizarrón un montón de operaciones que no tienen sentido para él, que tal vez las pueda resolver, que tal vez pueda descifrar cuál es el procedimiento para realizarlas, pero que simplemente lo ve como números en los que tiene que realizar cierta suma, cierta resta, cierta multiplicación, pero que no implica un aprendizaje para él. Sin embargo, al tener material concreto que puede palpar, que puede tocar, con el que puede jugar, ese aprendizaje deja de ser un aprendizaje mecanizado para convertirse en un aprendizaje significativo. Entonces, el uso de material didáctico es importante para favorecer el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Ahora, uniendo el aprendizaje significativo con el uso de material didáctico, podemos elaborar situaciones didácticas. Brousseau 2007, dice que las situaciones didácticas sirven para enseñar sin que se considere el rol del profesor. Es decir, al crear situaciones didácticas con aprendizaje significativo y con el uso de material didáctico, no se necesita del rol del profesor para brindar todos los procedimientos con el que los alumnos pueden resolver ciertas problemáticas.
Al contrario, se permite que con el uso del material el alumno construya su propio conocimiento y el docente pasa de un rol de maestro, de proveedor del conocimiento, a un acompañante, a un dirigente del conocimiento del propio alumno. También está comprobado que los alumnos aprenden mejor dependiendo del estilo de aprendizaje que ellos tengan. No todos tienen el mismo estilo de aprendizaje y hay que buscar la forma de que todos entren y vayan por el mismo camino al momento de realizar estas situaciones didácticas. Es por ello, y tomando en cuenta lo anterior, que esta ponencia lleva por nombre Fracciónate de diversión. Y con ello vamos a abordar el tratamiento de las operaciones con fracciones, decimales y porcentaje, basándonos principalmente en las fracciones y en los decimales. Creamos una situación didáctica, la cual es la siguiente. En una fiesta de la escuela, Valeria se comió 1/8 de pastel y después se comió 2/4 de otro. ¿Cuánto pastel comió Vale? Si se dan cuenta, 1/8 más 2/4 es la misma operación que manejé al inicio de la ponencia. Simplemente le puse un planteamiento para que tenga significado para el alumno, en vez de ponerle simplemente 1/8 más 2/4. Esto es lo que pasó con los alumnos. Nos encontramos en la escuela primaria Justo Sierra, ubicada en la ranchería Reyes Hernández, primera sección, del municipio de Comalcalco, Tabasco, con el grupo de sexto grado, grupo A mi cargo. Vamos a hacer un breve ejercicio sobre el tratamiento de las operaciones con fracciones, decimales y porcentaje, bajo la metodología de otros algoritmos para las operaciones básicas. La situación didáctica es la siguiente. En una fiesta de la escuela, Valeria se comió 1/8 de un pastel y después se comió 2/4 de otro. Pregunta, ¿cuánto pastel comió Vale? Lo debemos representar con decimales. Pueden iniciar con el procedimiento. ¿Cómo le harías tú, Sofía? Primero multiplico el 8 por 4 por el 32, la cual sería nuestra base. De ahí, checaría yo cuántas veces entra el 8 en el 32, que sería 4. Por lo tanto, multiplico 4 por 1 son 4, la cual, de ahí pongo lo que es, cuántas veces entra el 8 en el 32, que sería, cuántas veces entra el 8 en el 32. Bien. Esta situación didáctica la compuse o la propongo de la siguiente forma. Va a estar dividida en 3 partes. Sin embargo, debido a la contingencia que hemos estado pasando en las últimas semanas, no solamente en el país, sino en todo el mundo, solo pudimos abarcar o documentar la parte número 1. Sin embargo, ahorita voy a explicar en qué consisten las otras 2 partes. La parte número 1 de la situación didáctica consiste en la manipulación de materiales. Tomando en cuenta que son alumnos de sexto grado que no habían tenido la oportunidad de trabajar con regletas, considero que es importante que se les dé cierto tiempo y cierto espacio para trabajar con las regletas. En una primera instancia deben resolver el problema utilizando las regletas. Es por ello que ahí tenemos esta imagen en la que los alumnos están usando las regletas para tratar de resolver este problema. En la segunda parte la llamo descubrimiento de nuevos algoritmos. ¿En qué consiste? Consiste en que los alumnos vean que no existe solamente la forma típica o tradicional o convencional de resolver una suma de fracciones. Aquí les muestro la técnica implementada en OAOA, que consiste en lo siguiente. 1/8 más 2/4. Buscamos que tengan un múltiplo los dos y lo hacemos multiplicando 4 por 8 u 8 por 4 y me da 32. Lo colocamos como nuevo denominador. Después hacemos lo siguiente. ¿Cuántas veces entra el 8 en el 32? Sabemos que es 4. Y multiplicamos ese 4 por 1 y lo colocamos como la conversión de 1/8.
Hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 32? Sabemos que es 8. Lo multiplicamos por 2 y tenemos 16. Ahora sí hacemos la suma y nos da 20/32. Lo simplificamos y nos da 10/16. Lo simplificamos y nos da 5/8. Pero recordemos que nos pidió el resultado en decimales. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Los alumnos deben de saber que 1/8, su equivalencia en decimales, es 125 milésimos. La multiplicación la utilizamos con el método OA-OA, que es 5 por 0, pues 0. 5 por 100, 500. 5 por 20, 100. 5 por 25, 5 por 5, perdón, me da 25. Y hacemos la suma y eso nos da el total de 625 milésimos, que es lo que nos da. Y posteriormente, en la parte que llamo adquisición del aprendizaje significativo, ya el alumno domina las conversiones y las equivalencias. Entonces saben que 1/8 es la equivalencia en decimales de 125 milésimos y que 2/4 es la equivalencia en décimos, perdón, de 5 décimos, que al sumarlo nos da 625 milésimos. ¿Cuál es mi propuesta? Pues mi propuesta es utilizar situaciones en 3 tiempos, que son las que le mencioné. El uso de material didáctico para conocerlo, para palparlo. El segundo, el descubrimiento de nuevos algoritmos para resolver operaciones. Y la tercera es la adquisición del material del aprendizaje significativo. Estos 3 deben estar conjuntos en todo momento. Y por último, siguiente, usar el entorno inmediato. Utilicé para este planteamiento problemas que tengan que ver con la comunidad. Es decir, utilicé la escuela como entorno y utilicé como sujeto a una alumna del salón, que es Valeria. Entonces, no es lo mismo utilizar algunos elementos del entorno que los alumnos conocen, que utilizar ciudades o nombres de personas que jamás en su vida han visto. Y por último, salir de la rutina. No es necesario que los alumnos se encuentren en su pupitre, en su mesa, en su silla, sino podemos utilizar diversos espacios. La biblioteca, la cancha, en este caso utilicé el suelo y les sirve como desestrés, como salir de la rutina, salir de lo mismo y el resultado termina siendo favorecedor. Para concluir, la reflexión sobre la actividad considero que es bastante interesante debido a que por el uso de material didáctico, en este caso las regletas, los alumnos con rezago educativo o que casi no participan lograron integrarse debido a que vieron la actividad más allá como un problema matemático, como un juego. Y es un juego en el que aprenden. Entonces, considero que esta metodología debería empezar a implementarse a nivel estatal y por qué no también a nivel nacional. Y así evitaríamos que sigamos viendo a las matemáticas como el dolor de cabeza de todos los alumnos. También les dejo la bibliografía utilizada para esta ponencia y les agradezco mucho el tiempo, la atención y me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo. Gracias.